A continuación, nuestro orador nos hablará del panorama macroeconómico y las implicaciones financieras para el medio ambiente y el bienestar social. Les pido, por favor, recibir con un fuerte aplauso a Eduardo Suárez Mogollón, Vice President of Latin America Economies de Scotiabank. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Me da muchísimo gusto ver tantas caras de gente a la que quiero y respeto muchísimo, que claramente están metidas en este tema que es tan importante. Y además me encanta el símbolo de hacer esto en el Museo del Niño, porque pues, es un tema para el futuro y las generaciones que vienen son las que más se benefician de tener este tema top of mind. Y la verdad es que me da muchísimo gusto ese símbolo adicional. Voy a tratar de platicar un poquito de cómo vemos el mundo ahorita, los cambios de puntos de inflexión que estamos viendo, qué implicaciones tiene eso para la evolución en nuestro planeta. Primero en la parte económica, científica y demás. Después platicar un poco de los retos que tiene nuestro país por delante para volverse una sociedad más próspera y demás. Una parte importante de esto tiene que ver con la parte económica, porque pues, a fin de cuentas se necesitan recursos para todo y los recursos se generan con el crecimiento. Y después un poco, después de hablar de los retos que a veces nos ponen tristes y nos preocupan, yo creo que hay unas buenas noticias para el tema de las finanzas sustentables, y para mí uno que es crítico, que es la alineación de incentivos. El mundo está pasando por un punto de inflexión de esos que tocan como más o menos cada 50 años. Nos tocó, bueno, por lo menos a mí que este año cumplo 50 años, la primera mitad de mi vida, o más de la mitad de mi vida, vivir en un mundo que se estuvo globalizando. ¿Por qué es tan importante una globalización? Cuando el mundo se está globalizando, las fronteras son más chicas, las cadenas productivas están optimizando, los mercados se vuelven más grandes. ¿Qué pasa cuando el mundo está pasando por eso? Cuando yo estoy mandando a la producción donde sea más barato, bueno, por un lado estoy generando pues, ingresos en los países más amolados, pero estoy creando fricciones en los países que están perdiendo algunos trabajos, y los mercados son más grandes. Entonces, si yo veo un producto y veo el costo de desarrollarlo y lo reparto entre más consumidores, y se vuelve mucho más barato desarrollar. Los periodos de globalización suelen ser periodos de muchísima innovación. Digo, a veces pensamos que nosotros estamos viviendo un periodo de innovación única. Yo diría que hace 100 años nos tocó uno aún más importante. En un periodo de 1850 a más o menos 1910, el primero, la penicilina. ¿Qué hizo la penicilina? Pues casi duplicar la expectativa de vida de un ser humano. ¿Qué pasa con eso? Pues si yo me moría a los 40 años, ¿para qué estudiaba? Iba a usar la mitad de mi vida de trabajo estudiando y pues nunca le iba a sacar un retorno a eso. La penicilina fue una cosa que cambió la humanidad y con eso se generó un incentivo para generar más conocimiento y un poco esparcirlo. Nos llegó la electricidad, la luz eléctrica, el tren, el telégrafo, el coche, el avión. Antes de ese periodo de innovación, la humanidad se movía pues, cuando el viento soplaba, bueno, un poquito apropiado para este tema, o cuando corría el caballo. Eso generó un periodo de crecimiento fuertísimo, también generó muchas fricciones. Llegamos a los 1920, un periodo que tiene muchísimos ecos con lo que está pasando en el mundo hoy. Empieza a haber tensiones entre los países. Afortunadamente no hemos tenido conflictos como los que hubo después de eso y antes de eso. Pero empieza a surgir el populismo, los países empiezan a enojar unos con otros, surge el nacionalismo, una serie de paralelos que muchos de ellos tienen ecos el día de hoy. Se frena un poco esa innovación, se frena el crecimiento y bueno, entramos en un periodo de desglobalización. Ahorita estamos pasando por un punto de inflexión parecido. Esto es el comercio como porcentaje de la economía mundial. Se multiplicó 2,5 veces desde 1970 hasta la fecha, ya se frenó, ya parecería que estamos llegando a un punto que va para atrás, pues se lo estamos viendo un poco en la retórica política. Los periodos de innovación y de globalización, también con esa optimización de costos y demás, generan que baja la inflación, las cadenas productivas se vuelven más competitivas, bajan los costos, con eso bajan los precios, con eso bajan las tasas de interés, con eso el costo de capital baja.
Al bajar el costo de capital, pues ¿qué pasa? Se vuelve más barato pedir crédito y esto también acelera la innovación. Yo creo que ahorita estamos pasando por uno de esos periodos que pues lamentablemente pues vamos en una especie de retroceso. Afortunadamente para nuestro país, pues más o menos tenemos la suerte de que la cigüeña nos tiró en el bloque que se ve más competitivo a nivel mundial. No solo somos uno de los bloques que demográficamente se ven mejor parados del planeta. Europa es un continente que está luchando contra un decremento en su población. Mucha parte de Asia le está pasando lo mismo. Norteamérica no. Norteamérica es una de las pocas regiones del mundo que va a estar creciendo, según la ONU, hasta el año 2100. Pero además, tenemos los vecinos más prósperos del mundo. A pesar de que se han endeudado mucho, estos son cifras que saca una aseguradora muy grandota. La persona promedio en un país como México, Argentina, son promedios, hay problemas de distribución y demás, pero la persona promedio en México tiene más o menos 12,000 euros netos de deuda. En los países del sur de Europa, Portugal, España, son países que tienen más o menos 45,000 euros per cápita. Los países más prósperos de Europa, Alemania, Francia, Inglaterra, 65,000 euros per cápita. Los japoneses, 100,000. Los canadienses, 120. Los americanos, en promedio, tienen 260,000 euros netos de deuda. Entonces, estamos en una región del mundo que tiene recursos, tiene un panorama demográfico atractivo. Entonces, bueno, en este cambio de inflexión, afortunadamente, estamos más o menos bien parados. Retos. Bueno, el primero, a mí me ha tocado en mi carrera vender 4 milagros mexicanos, también me ha tocado lamentar 3 desastres mexicanos. Yo me volví economista en los 90 cuando NAFTA nos iba a volver Canadá. Pues tiene muchas virtudes en nuestro país, pero en términos de desarrollo social y económico, pues ahí no estamos ahí. Después me tocó trabajar en el gobierno, cuando tenemos la transición de gobierno en el año 2000, pues vendíamos que las reformas estructurales y la democracia nos iba a hacer crecer a 5% al año. Después tuvimos el Mexico Moment de 2013, las reformas otra vez nos iban a volver Canadá, pues seguimos un poco esperando esa transición y después nos tocó el nearshoring. Por otro lado, me tocó oír que en el año 2000 China entraba a la Organización Mundial del Comercio y iba a destruir la economía mexicana. No pasó. Nuestro sector manufacturero aguantó muy bien. Después nos tocó que los BRICS se volvían el futuro, Estados Unidos era el pasado, éramos su socio y pues nos íbamos a rezagar. Tampoco pasó. Después nos tocó que en Estados Unidos llega un presidente que iba a acabar con el TEMEC y demás, y pues tampoco nos acabó. La realidad es que nuestro país tiene unas dinámicas mucho más complejas, pero sí creo que el nearshoring en cierta manera pues fue una oportunidad que se aprovechó parcialmente. China ya perdió más o menos la mitad de su participación en las importaciones de Estados Unidos, nos hemos logrado atrapar como el 10% de eso. Y eso tiene una lógica mucho más sencilla. Para que este país genere los recursos que necesita para progresar, tenemos que lograr crecer hacia los países que queremos alcanzar. Como pueden ver del lado izquierdo, esa gráfica enseña cómo hemos logrado crecer más rápido o menos rápido que Estados Unidos. Solamente un sexenio desde el NAFTA hemos logrado crecer a una velocidad superior a Estados Unidos. Del lado derecho pueden ver el ingreso por persona de nuestro país contra Estados Unidos y estamos divergiendo, no convergiendo. Y detrás de eso hay una realidad muy sencilla, que es, tenemos la mitad del país que ha logrado montarse a estas oportunidades, ha logrado avanzar en desarrollos institucionales y demás, y la mitad está bastante rezagada. Tenemos sectores maravillosos. Hablando del tema por ejemplo, de los temas sustentables, tenemos una población de ingenieros y de expertos en tecnología muy fuerte. Somos el 7º país del mundo que más ingenieros gradúa y muy buenos. Nuestro sector manufacturero ha logrado crecer a velocidades brutales. O sea, dentro de ese desperdiciar oportunidades, hemos logrado, una parte de México ha logrado crecer de manera súper impresionante. Latinoamérica junta exportaba más o menos lo mismo en manufacturas al resto del mundo que nosotros. Todos ellos juntos con nosotros en 1990. Hoy en día tenemos casi 3 veces
la importancia en las manufacturas globales que tiene el resto de Latinoamérica junta. O sea, sí hay dentro de este país que ha desperdiciado oportunidades algo que está funcionando. Y eso, pues ahí se están generando recursos y eso está permitiendo que parte de este país progrese de manera muy importante. Y tiene una lógica muy sencilla. Y aquí sí entro más a las cosas que creo que son importantes para el tema de las finanzas sustentables. Los economistas hablamos un montón de modelos y cosas, pero hay una lógica que es bien fácil. Todas las empresas del mundo tienen el precio al que venden sus cosas. Y abajo de eso tienen 7 cubetas de costos. Si las cubetas de costos están por abajo, hago lana. Si las cubetas de costos están por arriba, no. ¿Cuáles son los retos que tiene este país? ¿Qué estamos bien? A ver, ¿tenemos mano de obra barata? Pues sí, es universalmente aceptado y los números lo enseñan. ¿Tierra barata? Sí, sí la tenemos. Logística y seguridad. Es un tema bien disparejo. En promedio es una tragedia. Datos del INEGI publicados por el FMI en noviembre del año pasado. El 20% de las utilidades de una empresa en este país en promedio se las come la inseguridad. 10 puntos porcentuales prevención, 9 puntos porcentuales incidentes. ¿Qué implica eso? La empresa promedio en manufactura más o menos paga 20% de sus costos en mano de obra. La inseguridad se come el 100% del ahorro de nuestra mano de obra barata. Por eso no aprovechamos los milagros. Energía y utilities, eso voy a hablar más adelante, porque eso es el tema central de esta plática. La calidad de la mano de obra, como ya les dije, tenemos ingenieros maravillosos, pero tenemos un rezago educativo brutal y eso pues, afecta la capacidad de meternos a las industrias del futuro. La carga fiscal, cobramos un poquito al revés, le cobramos mucho a las empresas y poco a las personas, y lo que quieren los países pues, es que las empresas inviertan más y cobrarle menos a las empresas y más a las personas. Ahí tenemos tarea pendiente. Pero la segunda parte de esta lógica de las cubetas creo que es importante. ¿Qué le queda al humano? El residual es lo que queda en la mano de obra. Los países que prosperan son los que hacen chiquitas todas las demás cubetas. La logística y la seguridad es barata, los impuestos son baratos, la electricidad y los utilities son baratos, el costo de capital es barato. Cuando todo es chiquito, la diferencia entre el precio al que vendo mis cosas y lo que me cuesta producir se vuelve grande. Eso se lo reparten los seres humanos. Entre los trabajadores y los dueños de las empresas se reparten eso. Ese es un poco el residual. El secreto de un país próspero es minimizar todas las demás cubetas de costos. Nuestro país es un país muy heterodoxo en resultados. Este mapa lo que enseña es un poco cómo hemos logrado capturar estos milagros mexicanos desde el NAFTA. Lo que es muy chistoso es que la geografía no determina el éxito. Como pueden ver en el mapa, lo más verde es lo que más ha crecido, lo más tirando a rojo, amarillo, naranja es lo que menos ha crecido. Hasta arriba, hasta el lado izquierdo, está California, la economía más grande de Estados Unidos. Los estados que están cruzando la frontera son amarillitos. Después, arriba a la derecha está Texas, la economía que más ha crecido Estados Unidos. Los estados que están ahí en general son verdes, pero tienen distintos tonos de verdes. Pero, por ejemplo, está Yucatán, que está lejísimos de Estados Unidos y ha sido un estado súper exitoso. Hay estados, por ejemplo, Jalisco, que están más o menos lejos de Estados Unidos y están muy verdes. La geografía no determina el éxito de nuestro país. Es cierto que el norte en general le va bien, pero no hay, la geografía no es el fin del mundo. Del lado derecho en esta gráfica está si un estado nació rico y se mantuvo rico. Quité Campeche porque en 1990 Campeche tenía 12 veces el ingreso promedio de nuestro país. Hoy en día tiene el 40%. O sea, si lo pongo en la gráfica, pues no se alcanza a ver lo demás. Pero lo que sí está muy claro es que pues, no hay relación. Parece que agarré una cubeta de pintura y la aventé. No hay relación entre naciste rico y te quedaste rico. Hay estados, por ejemplo, San Luis Potosí, Guanajuato, que eran estados bastante pobres en nuestro país en 1990 y han tenido muchísimo éxito. Y creo que lo que lo explica más bien está del lado izquierdo. Eso es el índice de competitividad del INCO, pero puedo usar el de México. Como vamos, los índices, ¿qué hacen estos índices? Ven un poco si los estados están creando ecosistemas útiles para el crecimiento. El gobierno tiene comunicación con las empresas, decir, a ver, ¿qué necesitas para producir? Que resuelven los temas de seguridad, que tienen mejores índices de corrupción. Todas estas cosas es crear un ecosistema donde puedes crecer. Y crecer es
el punto central para lograr cualquier cosa, porque pues con los recursos invertimos en energía verde, con recursos invertimos en educación, etcétera. Entonces, ¿cuál es la tarea pendiente en su país? Mudarnos para arriba y para la derecha de la gráfica al lado izquierdo y lograr que los estados tan rezagados se nos desrezaguen. Tenemos más o menos como 30 años. La pirámide demográfica de este país se va a voltear bien rápido. Eso es la población, el cambio en la población mexicana por década, está del lado derecho. Nos quedan como 20, 30 años, siendo generoso 30 años para un poco reducir esas cubetas y volvernos un país mucho más competitivo. Con eso generar el invento. Y aquí sí entramos al tema por el que me invitaron. Prometo que no estoy absolutamente equivocado de plática. El cuello de botella más importante que tiene ahorita nuestro país, junto con la seguridad, yo argumentaría, con tal es la educación, es la energía. Tenemos la capacidad ociosa de generación de electricidad en nuestro país más baja desde 1980 casi. Acá es la gráfica del lado derecho. Tenemos que invertir en eso, es importantísimo que lo hagamos. Y la gran noticia para este foro, no quiero acabar con un tono pesimista, es que la realidad es que hay una película que es muy inapropiado citar en este foro, sobre todo el personaje que voy a citar, Gordon Gekko, el personaje de la película de Wall Street que acabó en la cárcel por un fraude. Por favor, no tomen esa parte de la película como ejemplo, pero lo que sí quiero decir es que la frase que probablemente más famosa de ese personaje es la frase de greed is good. En este caso, yo diría que greed is no solo good, es wonderful. El alinear los incentivos con resolver los problemas de la humanidad es clave. La gran mayoría del dinero de este país lo mueven las .coms. Y las .coms, pues digo, todos tratamos de ser responsables y tener un impacto positivo en la comunidad, pero pues nuestro mandato también es, y bueno, uno de los más importantes, y no es que el más importante, pues es ser rentables, porque si no dejamos de existir. Y algo que está pasando en el mundo ahorita es que los incentivos para ser responsables con el medio ambiente se están alineando. Digo, la tecnología está cambiando. Este reloj es un reloj digital, la pantalla es un panel solar, y ese panel solar hace que me dure 40 días antes de que tenga que cargarlo. Eso hace 5 años era impensable. La velocidad a la que está avanzando la tecnología está haciendo que ser verde no solo es responsable, es rentable. Y como podemos ver en las dos gráficas que están acá, la gráfica del lado izquierdo es un poco el costo por tipo de energía, y el efficiency factor es qué porcentaje de los inputs que le pones se genera electricidad, y las energías renovables ya son competitivas con las tradicionales. Del lado derecho, que a mí se me hace aún más importante, es el costo de generar electricidad por tipo de fuentes, si son renovables, tradicionales, etcétera. Y la verdad es que ya las fuentes de energía renovables ya son negocio. Eso para mí es lo más importante y probablemente la mejor noticia que me puedo llevar el día de hoy para este foro, es que ya es rentable. Digo, sí existen todavía restricciones, el poder generar el golpe de generación de electricidad muy fuerte para poder prender industrias de muy alto consumo. Todavía necesitamos energías tradicionales, va a haber un periodo de transición. La humanidad siempre ha funcionado así. Todavía tenemos carbón funcionando en el mundo, que es una energía que era viejita hace 100 años. Va a haber un periodo de transición, va a haber energías tradicionales conviviendo con las renovables, pero la noticia de que energía renovable es rentable para mí es importantísimo, porque eso alinea los incentivos del 80% de la población con dejarle un mejor mundo a las generaciones futuras, los que vienen al Museo del Niño. La producción de insumos para la generación de energía renovable ha tenido cambios dramáticos y buenísimos. Del lado izquierdo aquí pueden ver el costo de los paneles solares. Traigo uno puesto en mi reloj que desde este tamaño y funciona. Las turbinas de viento también se han vuelto mucho más baratas. Y además estas energías tienen una ventaja. Son caras de poner, pero después, una vez que ya las pusiste, el costo de utilizarlas es muy bajo. Le das mantenimiento y demás, pero pues mientras el viento sople y el sol brilla, pues no tengo que estar cargando carbón o petróleo para operarlas. Entonces, creo que la realidad, sea políticamente deseable o no, el mundo se va a volver más verde. ¿Por qué? Porque hace sentido, incluyendo el financiero, además del
ser responsables. El sector privado va a ser crítico en esto. Las finanzas públicas en México, como Mari Carmen un poco insinuó, pero pues, han anunciado que están haciendo ajustes fiscales. La realidad es que las finanzas públicas están más o menos atrapadas. Van a necesitar el sector privado. Y el sector privado va a participar. ¿Por qué? Porque es rentable. Y aquí tenemos a las Afores representadas en nuestro moderador del panel anterior y van a jugar un papel crítico. La reforma de 2020 hace que el dinero que manejan las Afores en México va a crecer a una velocidad impresionante. Y eso, pueden ver el crecimiento de los activos de las Afores va a implicar que hay muchos recursos. Hay muchos recursos, es rentable y eso pues es una buena noticia. El último punto, y un poco para la parte negativa de la plática, ¿por qué creo que a pesar de que los milagros mexicanos pues no se materializaron como milagros, más bien fueron oportunidades que algunas partes del país atraparon, es que nuestro país sí se ha transformado como economía. El lado derecho hay una gráfica que es el índice de complejidad económica. Es muy complicado el proceso, pero esencialmente es qué tan complicada es la economía de un país. Las cosas que se producen en ese país son sofisticadas, son de alta tecnología, un poco resultante o acompañante de que este país produce muchísimos ingenieros. Somos la 17ª economía más sofisticada y más tecnológicamente avanzada de este país. Somos de los países que van en la dirección correcta. Con eso, un poco termino la plática, habrá preguntas, pero quería acabar con tono positivo porque, pues la verdad es que sí. Bueno, primero estamos hablando sobre un foro que se trata sobre ser optimistas y cosas buenas para la humanidad, pero además creo que sí hay buenas noticias. No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, Muy buenos días, David Avilés de DHG. Una pregunta, el tema de ir hacia energías renovables, sostenibles, implica mayor explotación, mayor intensidad en las actividades de exploración y extracción de minerales y de petróleo, porque al final del día necesitas más componentes plásticos, más minerales para la transición y elementos raros, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo ves tú este crecimiento en cuanto a la inversión necesaria para la parte petrolera y la parte minera en todo este contexto? Bueno, soy economista, no experto, no ingeniero, pero bueno, he participado en suficientes foros de estos que por lo menos tengo una opinión, espero que sea la correcta. Yo creo que aquí hay tres factores. El primero, yo creo que todavía no queda claro qué tecnología va a ganar de energía. ¿Y qué tecnología va a ganar de almacenamiento? He visto, por ejemplo, que en Suiza están haciendo baterías mecánicas. ¿Cuál es la pila más grande que hay en el mundo? Pues es una presa. Guardas energía mecánica de agua arriba de una compuerta y cuando le dejas seguir eso gira una turbina. Yo creo que van a coexistir las pilas de litios y demás con pilas de este tipo, que esos pues son recursos, digo, el caso de apilar basura, como están haciendo los suizos, que hacen una especie de legos enormes de basura, los apilan y los dejan caer y con eso giras una turbina, pues cuando deja volar el viento, dejas caer la basura, cuando está soplando el viento subes la basura y eso es una forma de tener pilas, digo, no pueden operar mi reloj o mi celular, pero sí a nivel utility te genera formas de dar la vuelta a la escasez de recursos de por ejemplo, los rare earths y demás. El segundo, aún, por ejemplo, energías como por ejemplo el viento, en el norte de Europa están explorando la marea. Pues las mareas son mucho más constantes que el viento y puedes girar turbinas con el movimiento del mar. Esas son tecnologías que están menos avanzadas, pero la velocidad a la que está avanzando la tecnología en renovables es brutal y eso creo que tiene que ver con la frase que cité de un mal personaje para un buen fin. Greed is wonderful, y mientras haya dinero por hacerse en avanzar en estas cosas, creo que vamos a resolver problemas. El tercero tiene que ver con la eficiencia del uso de recursos. La Reserva Federal de Dallas, por ejemplo, para el petróleo, una de las energías que no están en foco hoy, sí saca una estadística que es el oil intensity. ¿Cuántos barriles de petróleo necesitas para generar $1 de actividad? Y se ha caído como una sexta parte.
Digo, eso es buena noticia porque podemos generar actividad con menos energía de la que contamina, pero además es un patrón de la humanidad. Somos cada vez más eficientes en usar los recursos. La gráfica que puse de la eficiencia del uso de las energías, pues ahí muestro cuánto del insumo que metiste se genera en kilovatios, pero también podría haber puesto una serie de tiempo y se ve un avance. Cada vez es más eficiente el uso del mismo recurso y eso creo que nos va a ayudar a dar vuelta a algunos de estos temas y creo que la inversión, afortunadamente, la primera parte de tu pregunta, va a fluir. ¿Por qué? Porque sí creo que es rentable. Entonces, yo soy de los optimistas, de los economistas, a veces pesimistas, a veces optimistas, pero sí creo que la ingenuidad humana es una de las razones por las que somos una especie que acabó pues, evolucionando como pasó. No sé si tengan ¿Alguna otra pregunta, por favor, de este lado? Buen día, Omar Osorio de Carbono Blanco. En las 7 cubetas que mostraron, no veo la internalización del costo ecológico, ambiental. Entonces, mientras no pongamos la octava, que de hecho hoy es un tinaco y nos tiene aquí, no vamos a poder hablar de finanzas sostenibles, ¿no? Entonces, ahí simplemente, pues, sumar una cubeta, ¿no? Sí, no sé o la cómo. podemos meter dentro, por ejemplo, el costo financiero. Yo creo que algo que estamos aprendiendo, por ejemplo, en industrias como los seguros, es que el cambio climático tiene un impacto real. Hay partes de Estados Unidos ahorita que no puedes asegurar tu casa. Yo creo que, es parte de lo que hay aquí en este foro, hay gente que se dedica a eso, que estamos tratando de que, y Mari Carmen también aludió a eso en su presentación, de que lo que se llamó en su momento el greenwashing, pues cada vez sea menos washing, más green, y que estemos reflejando realmente el costo de estas externalidades. ¿Por qué? Porque cuestan. Yo tengo la impresión de que los directivos de las empresas a nivel mundial cada vez están más conscientes de esto, porque sí les afecta en su bottom line. Digo, nosotros nos ha tocado que un huracán nos deja empleados y países, bueno, partes importantes de países sin funcionar para nuestro negocio por un huracán. En California han visto cómo los incendios destruyen valores increíbles en ceros de propiedad. Yo creo que eso poco regresa al mismo punto. Y otra vez cito a una persona mala, greed is good, pues en este caso el que te duele en tu bottom line hace que pues empieces a darte cuenta que sí hay que ser responsable. Me gustaría que fuéramos como humanidad un poquito más previsores, como muy bien aludes con tu pregunta, y pensemos, a ver, esto nos va a pegar en el futuro, resolvámoslo hoy, pero cuando no aprendemos pensando en el futuro y lo dejamos para después nos pega más duro y pues nos acelera el costo de no haberlo tenido antes. Entonces, yo en ese sentido tengo fe en los humanos, que a veces nos equivocamos, pero eventualmente aprendemos. Y yo creo que sí estamos aprendiendo. Y pues, ¿en qué cubeta entra? Pues yo creo que entra en muchas. Entra en el tema de crimen y seguridad logística, entra en el tema del costo de capital, entra en el costo fiscal, pero sí, tal vez tienes razón que ponerlo más explícitamente, digo, tampoco que le hablo a tantas personas, pero pues igual y serviría para generar conciencia. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Hola, buenos días. Luisa Montes de Covalores. Colega, primero que nada te felicito porque los economistas nunca explicamos claramente y tú explicas súper claramente. Tus cubetas me encantaron, cubetas en vez de gráficas, buenísimo. Y mi pregunta sobre esas cubetas, que dijiste algo así como así de pasadita, que me pareció muy importante, es ¿cuánto ha dejado de producir China? Y las cubetas de China me las imagino así todas chiquititas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si ya no estamos produciendo a ese costo? ¿Qué va a pasar con los costos? O sea, con la competitividad, con el comercio. Gracias. Claro. Yo creo que cuando el mundo se globaliza, el mundo crece más rápido. Cuando el mundo se desglobaliza, crece más despacito. Eso genera menor crecimiento, mayor desempleo estructural, eso acelera la desglobalización.
Para el medio ambiente, digo, tristemente y felizmente tiene también buenas noticias. Yo me acuerdo cuando yo era niño, pues los sillones se cambiaban cada 50 años, los closets tenían 6 suéteres, a lo mucho, había 2 pares de zapatos. Con ese periodo de globalización, los bienes se volvieron más baratos. Empezamos el fast fashion, a tener closets con 60 suéteres, a cambiar la sala cada 5 años. Digo, el crecimiento tan rápido, y regresando a la pregunta anterior, cuando no le ponemos el costo del impacto en el medio ambiente correcto a las decisiones de consumo, pues también le pone una presión al medio ambiente. La buena noticia de que el mundo probablemente va a crecer menos hacia adelante, pues es que también vamos a consumir menos y vamos a poner menos presiones al medio ambiente. Entonces, ese lado de tu pregunta, pues creo que tiene su buena noticia dentro de la mala. Sobre China, China en el año 2000 era como 4% de la economía mundial. Pasó a ser como casi el 20%. En ese periodo pasó de ser 8% de las importaciones de Estados Unidos a 22% y hasta de regreso en 14%. Yo creo que China ya casi perdió toda la participación de la economía americana que va a perder. Porque una economía que es 4,5 veces más grande como porcentaje del mundo, me costaría mucho trabajo pensar que regresa a 4%, porque aparte, los argumentos de los americanos de seguridad nacional de bienes que importen de China, pues es importante para los celulares y para las turbinas, pero pues no para los tenis y los t-shirts y demás. Entonces, yo no soy de los que cree que el nearshoring va a ser una historia hacia adelante. Más bien creo que el nearshoring es la cachucha que usa ahorita una transformación gradual de la economía mexicana. Si yo hubiera agarrado un coche y manejaba de San Diego a Belice hace 30 años, el México con fábricas modernas y demás se me acaba las 2 horas y después me encontraba islitas, Puebla y demás. Hoy en día puedo manejar ese trayecto y muchísimas horas voy a estar viendo unos parques industriales impresionantes. El país sí está avanzando de manera gradual. Trágicamente me gustaría que fuera más rápido. Y yo creo que el impacto de esto en el país va a ser bueno. Sobre China, pues, es un país que tiene muchísimos problemas. Es un país, a diferencia de Japón, que va a tener una contracción de población brutal, sin haber generado la riqueza que generó para sus retiros y demás. Un país como Japón, el japonés promedio tiene 100,000 euros netos de deuda. El chino promedio tiene 12, 15,000 euros netos de deuda promedio. Y la ONU proyecta que la población china va a perder 30-40% para 2100. Y eso va a hacer que pues, la capacidad de producir bienes de China también se va a caer porque va a haber menos gente. Entonces, estas dinámicas de demografía y demás son importantísimas para el mundo, es importantísimo para el desarrollo de las economías. Y creo que a los economistas a veces nos olvida verlo porque estamos pensando en los próximos 6 trimestres. Y a veces lo que pasa en los 6 trimestres es el resultado de lo que está pasando en ciclos mucho más largos. A mí por eso me gustan estos ciclos de globalización, desglobalización, demográficos, que son importantísimos. A veces lo que nosotros vemos como un logro nuestro es suerte de que nos tocó estar en el periodo correcto de la historia. ¿Alguna otra pregunta de ese lado? Levántenme la mano que no veo. Eso, gracias. Muchas gracias. Cristian Ortiz, de HCBC. De nuevo, felicidades. Me gustó también la dinámica de las cubetas y justo mi pregunta va orientada a las cubetas. Bueno, por lo que pude comprender, si reducimos el costo de las cubetas, hablamos de impuestos, energía, los costos de producción serían más baratos para las empresas, pero no necesariamente significaría que se materialice una reducción en el costo al consumidor, ¿no? Las empresas reducen sus costos, pero no necesariamente esa reducción de los costos va a implicar que se reduzca el costo al consumidor final, ¿no? Tenemos el tema de la inflación o que se mantienen ciertos precios. Entonces, ¿cómo esto incremento en la competencia económica puede traer un beneficio social a las personas? Porque a pesar de que se reduzcan los costos en producción, el costo al consumidor puede mantenerse y seguir incrementando. Yo soy bastante capitalista, un poco porque pero sí creo que el capitalismo tiene defectos, empezando por externalidades. La pregunta hace 2 preguntas de las externalidades. Pero yo creo que el que al bajar los costos se reduzcan mejores precios para los consumidores,
tiene que ver con la competencia. Si yo empiezo a vender un bien demasiado caro y alguien lo puede hacer al mismo costo que yo y venderlo a la mitad, pues me voy a quedar sin chamba. Yo creo que ahí sí, me voy a citar al economista incorrecto, pero mejor ni lo cito, pero un economista famoso, no me acuerdo cuál, dice que el capitalismo es el peor sistema económico fuera de todos los demás que hemos tratado, igual que Coke Churchill lo dijo sobre la democracia. Yo creo que ahí sí el quitar las fricciones para que nuevas empresas entren y demás resuelven ese problema. Porque aparte para la distribución del ingreso creo que también pasa lo mismo. Estados Unidos es un país raro. Yo tengo la suerte de tener 4 pasaportes, pero a mis chavos les digo, escoge 2. El que te quieres retirar y el que quieres trabajar. Los países como Canadá, Europa son países parejos. Son países con impuestos muy altos, un Estado benefactor muy generoso. Te ponen un piso muy alto, la gente más amolada está bastante bien, pero los impuestos hacen que la gente muy ambiciosa pues, se vaya al país de al lado. Son países parejos. Estados Unidos, suena feo decir esto, pero es un país justo. Estados Unidos es de los pocos países del mundo donde si tú ves el porcentaje de los millonarios o billonarios que nacieron billonarios o billonarios es bajísimo. En Estados Unidos, si vemos la gente más rica de Estados Unidos ahorita, los Walton, granjeros de Ohio, Elon Musk, un inmigrante, digo rico, pero no así de rico, de Sudáfrica, el Warren Buffett, un granjero de Omaha, pero Tom Brady, una persona que avienta la pelota de fútbol muy bien, o puede ser Jennifer López, una puertorriqueña muy talentosa cantando, todos ellos son billionaires. El capital de riesgo es lo que permite que una persona con buenas ideas y mucha ambición tenga acceso a crecer. ¿Cuál es el secreto del capital de riesgo? Los derechos de propiedad. Si en los países que tienen muy poca movilidad social son países que protegen mucho al deudor contra el que presta. Entonces, la gente con dinero solo le presta a sus amigos y a sus primos, y eso genera que el capital de riesgo se seca. Los derechos de propiedad, eso es de que Estados Unidos es un país raro, no es para todos. Porque eso es un país, no es un país parejo. No hay un piso alto para la persona para vivir, pero por otro lado, una persona muy ambiciosa, pues, encuentra recursos para hacerlos. Ahí es un debate filosófico, y ahí sí que cada país tiene que decidir lo que quiere ser. Pero yo soy un fiel creyente del capitalismo, pero sí creo que hay 2 tipos de capitalismo. Hay el capitalismo canadiense y el capitalismo americano, y pues cada país tiene que escoger lo que le gusta. Nos vamos con la última pregunta por cuestión de tiempo. Hola, ¿qué tal? Diego Castro de Green Rent. Me gustaría saber qué tan involucrado está Scotiabank en promover instrumentos verdes en México, es decir, bonos, créditos verdes, financiamiento sostenible, y cómo se diferencia de un financiamiento normal. Muchísimo, ahí está sentado bien cerca de ti, Dakota. Nuestro CEO quiere mover 20-30% de nuestro balance a finanzas sustentables. Es una meta explícita que están poniendo. Yo en mis metas de performance review míos tengo temas de equidad de género y de temas de responsabilidad social. La verdad es que sí somos un banco que lo tomamos bastante en serio, pero no soy el experto, pero estaba sentado ahí, ahorita no lo veo. Pero ahorita te presento a Dakota, que es... No lo veo. Pero ahorita te lo presento, él es el mero para ese tema y la verdad es que sí lo tomamos muy en serio. Digo, yo lo veo a fin de año en diciembre en mi bono. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.